Muy buenos días, mi nombre es Sebastián Herrera Luna, me encuentro estudiando licenciatura en Derecho en la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato. El nombre del módulo es Derechos Humanos en el ámbito internacional. El nombre del reto es el reto número 5, ¿cuál es la responsabilidad del Estado mexicano? Mi nombre de matrícula es el 2301433, el nombre de mi asesora es Diana Patricia Josefina Orcasitas Hernández y la fecha de elaboración es el 29 de noviembre de 2025. En el caso número 1, considero que sí existe responsabilidad por parte del Estado mexicano. Con fundamento en el artículo 12 de la Convención Interamericana de los Derechos Humanos, todas las personas tienen derecho a la libertad de conciencia y de religión, siendo que pueden divulgar su religión o sus creencias de forma individual o colectivamente, tanto en público como en privado. Asimismo, la libertad de manifestar la propia religión y las propias creencias está sujeta únicamente a las limitaciones prescritas, siendo estas las indicadas para proteger la seguridad, el orden, la salud o la moral públicas o los derechos y libertades de los demás. Ahora, y de conformidad con el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no se le puede molestar ni detener a ninguna persona si no es por mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. A este respecto, el artículo 7 de la Convención Interamericana señala que nadie puede ser privado de su libertad física, salvo por las causas y en las condiciones fijadas por la Constitución o por las leyes dictadas conforme a esta. Asimismo, nadie puede ser sometido a detenciones o encarcelamientos arbitrarios. Además, el artículo 8 de la Convención Interamericana señala que toda persona inculpada de un delito tiene derecho a que se presuma su inocencia, mientras que no se establezca legalmente su culpabilidad. Entonces, tenemos que la autoridad sí actuó en perjuicio de los derechos humanos de la libertad de religión, la libertad personal y a la presunción de inocencia, previstos tanto por la Convención como por nuestra Constitución. Esto debido a que no se cometió ninguna conducta tipificada como delito de acuerdo con nuestro Código Penal Federal, y no se pusieron en riesgo bienes jurídicos tutelados por el interés público, como la seguridad y el orden públicos. A su vez, no se puede encontrar tipificada como delito la manifestación y la predicación de la religión en la forma de entrega de panfletos o medios similares, debido a que el artículo 24 de nuestra Constitución señala expresamente que el Congreso de la Unión no puede dictar leyes que establezcan o prohíban religión alguna, y por lo tanto sus actividades. Adicional a lo anterior, tenemos que el artículo establece que está permitida la participación en actividades religiosas de forma individual o colectivamente, tanto en público como en privado, siempre y cuando no se cometen delitos o se abuse de esta libertad para expresar ideas con fines políticos, de proselitismo o de propaganda política. Respecto a los tratos que recibió en Barandilla, tenemos que el artículo 5 de la Convención Interamericana prevé que toda persona tiene derecho a que se le respete su integridad física, psíquica y moral. Asimismo, nadie puede ser sometido a torturas, tratos crueles, inhumanos o degradantes. Toda persona detenida debe ser tratada con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano, por lo que tenemos que el Estado también le vulneró el derecho a la integridad personal a la víctima. Para finalizar este caso, tenemos que ninguna institución del gobierno, tanto estatal como federal, iniciaron ningún procedimiento para restituir a la víctima de estas claras vulneraciones a los derechos humanos. Por lo que, el Estado mexicano vulneró el artículo 1 y 2 de la Convención Interamericana, los cuales señalan que los estados parte en esta convención se comprometerán a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción sin discriminación alguna de ningún tipo. Entonces, tenemos que se vulneraron los artículos 1, 2, 7, 8 y 12 de la Convención Interamericana, que prevén la obligación del Estado de hacer efectivos los derechos de la Convención, implementar las medidas legislativas o de cualquier tipo para hacerlas efectivas, y los derechos a la libertad personal, a la libertad de conciencia y de religión y a las garantías judiciales. En el caso número 2, considero que el Estado mexicano sí incurrió en responsabilidad por haber impuesto medidas por medio de un decreto por el que se declaraba obligatorio el confinamiento en el domicilio particular de los habitantes,
en un horario de 18 a 9 horas por parte del titular del Ejecutivo de una entidad federativa, junto con la prevención de una multa de 1.500 pesos a quien infringiera esta disposición o 36 horas de arresto. Considero esto debido a que el artículo 22 de la Convención Interamericana determina que toda persona tiene derecho a circular, vivir y salir libremente del estado en el que habita. El ejercicio de este derecho no puede ser restringido sino en virtud de una ley, en la medida indispensable de una sociedad democrática, para proteger la seguridad nacional, la seguridad, la moral, la salud públicos o los derechos y libertades de los demás. Debido a que estamos hablando de una pandemia grave, tenemos que el artículo 73, fracción 16, sección 2 y 3 de nuestra Constitución señala que, en caso de epidemias de carácter grave o peligro de invasión de enfermedades exóticas en el país, la Secretaría de Salud tendrá la obligación de dictar inmediatamente las medidas preventivas indispensables. Asimismo, la autoridad sanitaria será ejecutiva y sus disposiciones serán obedecidas por las autoridades administrativas del país. Adicionado a lo anterior, los artículos 1 y 29 establecen que solo el presidente de los Estados Unidos mexicanos puede suspender o restringir los derechos humanos y los decretos en que se suspendan o restrinjan dichos derechos. Estos deberán ser revisados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Asimismo, el artículo 124 constitucional determina que las autoridades locales no podrán ejercer las facultades otorgadas de forma exclusiva a los funcionarios federales por la Constitución. Entonces tenemos que el Estado mexicano sí limitó los derechos humanos de forma injustificada debido a que no se respetaron las disposiciones constitucionales que determinan el orden y el procedimiento que se debe seguir ante estas situaciones, por lo que se vulnera el derecho a la circulación de residencia, el derecho a las garantías jurídicas y el principio de legalidad de conformidad con los artículos 8, 9 y 22 de la Convención. En lo que respecta a la publicación realizada en las redes sociales, tenemos que vulnerar el derecho a la integridad personal. Es debido a que el artículo 5 de la Convención Interamericana determina que toda persona tiene derecho a que se respete su integridad moral. Asimismo, toda persona privada de su libertad deberá ser tratada con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano. Asimismo, el artículo 11 de la Declaración Interamericana señala que toda persona tiene derecho al respeto a su honra y al reconocimiento de su dignidad. Injerencias arbitrarias o abusivas ni ataques legales a su honra o reputación en su vida privada. Además, toda persona tiene el derecho a la protección de la ley contra las injerencias o ataques. En conclusión, el Estado mexicano vulneró los artículos 1, 2, 8, 9, 11 y 22 de la Convención Interamericana, los cuales establecen la obligación de los estados de hacer efectivos los derechos de la Convención e implementar las medidas legislativas o de cualquier tipo para hacerlas efectivas. Se vulneraron los derechos a la integridad personal, a la honra, el derecho de circulación, el derecho a las garantías judiciales y el principio de legalidad y de retroactividad. Como conclusión, considero que en los dos casos existieron flagrantes vulneraciones de los derechos humanos reconocidos en la Convención Interamericana de los Derechos Humanos. Aunque los dos casos resultan ser muy particulares, en el sentido de que hay factores distintos, ambos comparten un factor muy en común, y ese es que la Convención Interamericana prevé y protege los derechos humanos que se encuentran vulnerados. Como pudimos observar en el artículo 1 y 2, se exhorta a los estados que ratificaron esta convención a proteger, promover y garantizar sus derechos. En caso de que estos derechos no sean efectivos, el Estado deberá de implementar las medidas legislativas o de cualquier tipo para hacerlos efectivos, por lo que los estados deben de reafirmar su compromiso y establecer mecanismos, medidas legislativas, políticas, públicas e implementar organismos por los que vigilar el cumplimiento de estos derechos para evitar su vulneración.